Estamos revisando todos los textos que hemos avanzado dentro de Tenochtitlan y he puesto aquí 2 columnas sobre los mejores cuentos de todos los que estamos aquí esta noche. Y ahora sobre lo que estamos trabajando es en encontrar esos momentos afortunados, estos recursos que nos mantuvieron en estas historias para todo esto va a servir porque va a ayudarnos a definir lo que es la ciencia ficción mexicana finalmente, ¿no? Todos estos elementos que encontramos ahí presentes. Graciela, tú hablabas acerca de esta ironía, de este juego, de este humor, que a pesar de estar presente, bueno, con el que te quedas es con este que te lleva a la reflexión. Ujú, ujú. Sí, sí, ¿Hay sí. algo más además del juego con las realidades alternativas de lo que te quedes? Mira, descubrir que el humor mexicano aparece, digo, ese sentido que tiene de humor negro y reírse de sí mismo, aparece, está muy presente en la ciencia ficción, como en mucho de nuestra literatura folclórica, ¿verdad? Que Claro. está presente 100%. Pues algo Ujú. así como la picardía mexicana, ¿no? Pero aplicada a la ciencia ficción. Sí, 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 sí. O sea, no, se ve el toque del mexicano, o sea, el carácter del mexicano allí, Claro, pero es eso sí. lo que a mí me deja. ¿Qué nos cuentas tú, Susi? Pues yo creo que coincido mucho con Graciela. A mí lo que me gustan son los mundos alternos. O sea, a mí me encanta imaginar las vidas de diferentes planetas. Por ejemplo, me gusta mucho la de Caleidoscopio por eso, porque te refleja las diferentes realidades y los universos paralelos. Y también la de Armageddon de Sobremesa también trae eso. O sea, son como varias historias juntas que te va mezclando realidades de todo lo que puede pasar y te va abriendo puertas para imaginarte diferentes cosas. A mí eso es lo que me encanta y pues me encanta el humor negro y la ironía, o sea, eso sí, a mí es lo que me fascina de la vida, porque yo creo que la realidad es más chusca de la que podemos escribir. Y pues hasta es bueno ahorita que dices analizando también como que pues no, o sea, muestran esa parte de comer, de cómo se comen los taquitos en el espacio, ¿no? O sea, y yo creo que faltaron, o sea, los cuentos que tenían esa parte de México son los que más te gustan, porque te reflejan México. Y los otros que como que quisieron hacer el intento de ciencia ficción, pero hacerlo de una manera muy universal, o sea, hablando de un mundo que no se identificaba como México, como que van pasando más, sin, para mí, sin son ni gloria, o sea, no que estuvieran mal, pero sí como que, por ejemplo, son ciencia ficción genérica, o sea, en el sentido de que no se siente la identidad nacional. Y hay algunos que sí se la llegaron a estampar poco a poco, o sea, que si dices, ah, bueno, esto sí fue hecho en México, lo demás es como, ah, bueno, pues quién sabe dónde lo hicieron. Entonces, ¿te gusta también que esté presente los elementos que tienen que ver con lo que tú identificas como mexicano? ¿Verdad? Ale, buenas noches. Estamos aquí en esta relación de cuentos que nos gustaron. No sé cuántos hayas leído tú a la fecha, si ya terminaste el libro y sobre todo de los que hayas leído, ¿cuáles te gustaron? ¿Con qué te quedas? Hola, hola a todas. Buenas noches. ¿Cómo van? Feliz año. Déjenme pongo aquí ya acompañándonos un ratito. Yo la verdad es que sí los empecé a leer. No sé cuántos llevo, ¿eh? O sea, como que he marcado varios, pero no he terminado todos los cuentos. Hice Al principio me costó un poco de trabajo, ya cuando tú mencionaste la dinámica de, a ver, vamos abriéndolos, si te gusta, síguelo, y eso, me fue como más fácil fluir en el libro, honestamente, que darle como continuidad a todo, ¿no? Entonces, eso fue bastante bueno. A mí me encantó el de 2 años, ¿eh? Yo estoy feliz con ese. ¿Y de El qué de trata el de 2 años? No me acuerdo ya.
El de 2 años es como de clones, como que una persona, como que varios, o sea, buscan clones y uno de ellos menciona em, que él se clonaría como 18 veces, ¿no? Para vivir las vidas que no puede vivir porque es tan rico, es un niño que es muy rico, pero que no lo dejan vivir, o sea, está encerrado, no puede salir porque le puede pasar algo y es una generación en la que va toda su riqueza pasar a través de él y entonces está escrito que incluso él ya tiene que tener dos hijos o 3 hijos, me parece, para donar toda su riqueza, ¿no? Entonces, está tan atrapado en eso que él dice que va a hacer como no sé cuántos clones para vivir todas las cosas que quiere vivir. El de 2 años como que hace alusión, son como fragmentos, y hace alusión a que, casi en cada fragmento, a que los clones mencionan que les sobran 2 años, ¿no? Entonces es como decir, Es cierto, sí, ya me acordé. ajá, Él comienza diciendo de que es que te faltan 2 años en la cuenta. ¿Y con ajá. qué elementos te quedarías? O sea, en relación a lo que estamos ahora mencionando. Porque ya nos contaste la historia, me gusta esta historia, ¿por qué? Yo creo que me gusta pensar en esa realidad alternativa en la que puedas imaginarte un tú que te sobren 2 años, ¿no? Que digas, ok, se me perdieron por ahí, ¿no? No los he vivido, ¿no? Sí me gusta el juego que tiene la ciencia ficción de pensar en qué pasaría si, en una realidad diferente, ¿no? Entonces sí me gusta. También me gustó el de, hay alguien que vende como cosas, antiguas, como antigüedades de la Tierra y las va y las vende en Marte. Eso también está padre. Sí, sí. Entonces como una realidad súper entre diferente, pero y que luego volteas a ver y dices, bueno, no estamos tan lejos de eso, ¿no? Pero, o sea, me quedo con eso, con como que echas a volar tu imaginación de muchas formas y eso está padre. Sí, un poco lo que ya mencionaban aquí, este poder de anticipación que tiene el manejo de realidades alternativas. Y hay uno que no me dijiste el nombre, el de los objetos que se venden, La pero opción se llama, la opción, sí. ¿no es la oportunidad? No, la No, opción. No, la opción de Elsa no sé qué, Abadie. para ti. Bueno, Ajá. entonces, a ver, es que quería llevar la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, 16. Vamos como a la mitad. Esto quiere decir que como está como que 50-50, ¿no? O sea, en cuanto al grado de aceptación que tienen estas historias, ¿no? Si se fijan, y no nos repetimos tanto. Eso era también lo que quería que vieran, que bueno, es que iba a ser, iba a ser complicado finalmente que hubiera estas coincidencias. Pero bueno, ya que reflexionamos sobre nuestros propios abordajes, ahora sí les voy a compartir, porque yo, saben, estaba un poco preocupada porque veía que no avanzábamos y sí sabía que fue una temporada complicada ahora en diciembre, especialmente diferente del año pasado, porque
justo como decíamos hace un momento, pues ya teníamos mucho tiempo encerrados y hasta los que no salíamos nos dio como que por salir. Entonces fue así como que todo el mundo andábamos un poco con la cabeza volada, que fue muy distinto a la Navidad que tuvimos el año pasado, en donde hasta aquí en el chat, ¿te acuerdas? Susi organizó hasta tuvimos un intercambio de libros y bueno, no queríamos dejar de encontrarnos en línea porque era nuestra manera también de estar en contacto con otros. Entonces fue un tiempo diferente, pero más allá de eso, hemos tenido otros tiempos así y yo veía que no soltaban la lectura y ahora estaba viendo que estaba costándoles mucho trabajo como ese punto en que se engancharan. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Porque inclusive a mí algunas historias, la verdad, me desangelaron un poco o mucho. Yo esperaba otra cosa y pues bueno, eso me hizo preguntarme, ¿qué está sucediendo? Porque la lectura siempre tiene que ver con contexto. Entonces, para que nosotros podamos entrar. Entonces decía, ¿qué es lo que nos está faltando de contexto como grupo? Si tenemos 5 meses leyendo ciencia ficción, ¿por qué estamos de alguna manera poniendo una barrera o rechazando esto? ¿No? Porque cuando algunas se dieron permiso, encontraron también algunas coincidencias de algo que les gustó, pero las que aún no se han dado todo ese permiso, sigue convirtiéndose como en una obligación de lectura y entonces sé que lo van a terminar. Espero que esta semana sea como más fácil cuando después de esta charla a lo mejor se puedan abrir como que ciertos bloqueos. A mí este santo COVID, bueno, me dio la oportunidad de también hacer algunas lecturas que tenían que ver con específicamente la ciencia ficción mexicana que tiene sus salvedades y se guisa también aparte. Bueno, vamos a hablar entonces de esto que es la ciencia ficción mexicana. Pero antes, sí ven la pantalla muy bien, ¿verdad? Vamos a capitular un poco sobre lo que es la ciencia ficción. Esta misma diapositiva ya la habíamos visto antes y es más que nada como para retomar las ideas. ¿Qué vamos a entender por ciencia ficción? Dijimos que todas aquellas historias que tengan que ver con el impacto que, viene aquí, producen los avances científicos, que tengan que ver con la ciencia y la manera en que incide en la sociedad, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y cómo transforma finalmente la forma de estar en el mundo del hombre, ¿no? Y esto es lo que denominamos la cultura. También ya habíamos platicado durante estos meses que el término ciencia ficción nace en los años 20 en Estados Unidos. Y bueno, esto lo creó este hombre, Hugo Gernsback, que además tenía una revista en donde publicaba diferentes autores que estaban escribiendo sobre el género. Amazing Stories, ¿no? Era el nombre de esta revista. Y luego también, ¿se acuerdan? Tuvimos la oportunidad de leer a Asimov con esta recuperación que hizo de lo que también se le conoce como protociencia ficción, que es como aquellos cuentos previos a lo que denominamos ciencia ficción. Y decíamos que no podemos llamarle ciencia ficción a eso porque la ciencia ficción en todo caso está nombrada a partir de 1926 con un momento histórico específico. Entonces, bueno, hay antecedentes a la ciencia ficción porque finalmente el hombre siempre ha evolucionado en cuanto a la tecnología, ¿no? Desde el punto que creó las primeras herramientas, desde el punto que descubrió la rueda, el fuego, en fin, la palabra, en fin, todos estos elementos que tienen que ver con la evolución del hombre y con esta manera de ver hacia el futuro, de anticipar lo que como seres humanos finalmente podemos crear, transformar y llegar a ser. Bueno, entonces, pregunto, hasta aquí,
todo mundo claro con lo que denominamos ciencia ficción y el por qué se entiende que la ciencia ficción es como una manifestación propia del siglo XX, aunque por supuesto haya antecedentes en la literatura de todos los tiempos. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, Celeste. Lo tomaré como un sí. Ok, entonces, la pregunta es esta. ¿Existe la ciencia ficción mexicana? ¿Ustedes ya leyeron ciencia ficción europea? ¿Ya leyeron ciencia ficción de hace unos siglos? ¿Leyeron ciencia ficción de los grandes maestros americanos del siglo XX? Y la pregunta es, ¿existe la ciencia ficción mexicana? Después de esto que probaron, ¿ustedes podrían avalar la ciencia ficción mexicana? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Me gustaría escucharles. ¿Qué opinan al respecto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sí o que no? Es todo este silencio. Yo. A ver. Sí, yo creo que sí. ¿Voy? Hola. Sí, te escucho, Brisa. Ah, digo, yo creo que sí existe, ¿no? O sea, la idea la tenemos. A lo mejor, con una perspectiva diferente, pero pues claro, existe, tan existe que ahí están los relatos y estoy segura que aunque sean los primeros que he leído, no son los únicos, tampoco han de ser ni los mejores ni los peores, entonces más bien creo que se eligió este grupo de autores porque de algún modo son representativos y a lo mejor pues no será su mejor trabajo, o sea, es cuestión de buscar más, de leerles más, pero sí, yo creo que sí existe, o sea, y tan existe que ahí está y hay 30 personas que escriben acerca de, que a lo mejor no será del gusto de todos, pero ahí está. Y creo que también influye bastante el tener una idea, una concepción de lo que es la ciencia ficción a través de otros autores. Entonces, digo, pues leímos a Asimov, leímos a otros y de repente me voy a unos cuentos así chiquitos y sencillos y a lo mejor por eso es que no me engancharon. Tal vez hubiéramos empezado por esto y terminado en el otro y la cosa hubiera sido distinta. Yo lo creo. Sí, sí lo creo. Y mira, creo que algo importante que tenemos aquí que subrayar, todo lo que dices, completamente de acuerdo contigo, pero algo que tendremos que subrayar es que históricamente parece que la ciencia ficción finalmente es importada para los latinos, ¿no? Porque básicamente es un movimiento literario que surge en la Europa industrial, ¿no? Y que después cobra mucha fuerza durante la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos grandes nombres? A ver, ayúdenme, aquí yo puse algunos, Ray Bradbury, Asimov, Julio Verne, H.G. Wells, en fin, todos estos nombres tienen que ver con, pues, con otros mundos. Dice, a ver, Héctor, ¿vas a comentar algo? Sí, bueno, yo creo que la ciencia ficción en México, a diferencia de la ciencia ficción que se hace en otros países, por ejemplo, ahí vemos, bueno, cuando hablamos de ciencia ficción, como que luego lo relacionamos con el país de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Como que decimos, ay, pues nada más los gringos pueden hacer ciencia ficción. Sin embargo, ahí, por ejemplo, veo a Ray Bradbury, es norteamericano, H.G. Wells pues, es inglés, Uh-huh. Isaac Asimov, aunque nació en Ucrania, se nacionalizó norteamericano, y Julio Verne, pues es francés. Entonces, afortunadamente, bueno, o desafortunadamente con la pandemia he conocido escritores, bueno, que hacen ciencia ficción de Argentina, de Chile,
de Colombia, de Perú, pero que a lo mejor, pues uno como de pensamiento latino, pues dice, ay, pues sí escribimos ciencia ficción, ¿no? Pero pues no debe ser tan bueno, porque pues, los buenos son los norteamericanos, o los franceses, o los ingleses, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay cierta como pesimismo al, al escuchar que pues los mexicanos pues, también podemos hacer ciencia ficción. Y hay mucha gente, hay muchos jóvenes también, muchas, incluso muchas mujeres en los talleres bueno, que he estado con el maestro Guerrero. Hay mujeres muy jóvenes que hacen una ciencia ficción bastante llamativa, ¿no? Que es digna de tomarse en cuenta. Pero yo creo que la ciencia ficción a lo mejor no se ha tomado tan en cuenta porque no tiene tanto marketing como lo tiene pues, los libros de los autores norteamericanos. Definitivamente. Uh-huh. Definitivamente. La otra vez platicábamos, ¿no? Que el primer libro de Asimov creo que se editó con 20,000 copias, o sea, esa es una locura de copias que la industria, yo creo, editorial mexicana, pues ni en sus mejores momentos, ¿no? Solo muy pocos autores latinos pueden ingresar a un mercado así y pues no con este género, tendrán que ser géneros que tengan más que ver con el costumbrismo, con las realidades que finalmente es como somos los latinos, ¿no? Y es lo que permea, aunque estemos abordando otros géneros diferentes. Bueno, vamos a continuar. Fíjense muy bien. ¿Qué pasa? Hay un argumento, ¿no? Que tienen los detractores de la ciencia ficción a la mexicana o que podríamos inclusive extenderla hacia la realidad latinoamericana, ¿no? En primer lugar, que pues no somos países de primer mundo y lo que esto implica, es decir, que somos países que no producimos tecnología y que no tenemos finalmente un entorno muy científico o muy potente. Sin embargo, bueno, esto es como que parte inclusive de nuestra realidad, porque lo que podríamos decir en contra de esto es que finalmente los mexicanos sí han tenido una participación dentro de la ciencia a nivel mundial, sin importar nuestra circunstancia política y educativa. Año con año los mexicanos luchan y por obtener lugar y por estar presente en concursos de robótica, de química, de matemáticas a nivel internacional. Y ustedes saben, los grandes talentos en México, lo que les cuesta llegar a todos esos lugares que tienen ellos que a veces pagar con su propio recurso, el estar ahí presente, en fin, que no hay este apoyo hacia los talentos ni literarios ni de la ciencia como existe en otras partes, ¿no? Pero tendríamos que recordar que fue un científico mexicano, por ejemplo, quien desarrolló la televisión a color, ¿no? Y es alguien que egresó del Politécnico y pues las cifras además no mienten. El Banco Mundial declara que México es el mayor exportador de tecnología, estamos hablando en cuanto a los países latinoamericanos, y yo leía también un estudio que tiene que ver con la ciencia ficción y decía que México también, por supuesto, es uno de los países que tiene más presencia en cuanto a escritores de ciencia ficción. Entonces, estas realidades de alguna forma están relacionadas, ¿no? Y bueno, México produce computadoras, produce también productos farmacéuticos, en fin, instrumentos dice aquí científicos y maquinaria eléctrica. Entonces, fíjense, ¿hasta dónde nos corresponde? Esta sería entonces otra pregunta que tendríamos que hacernos, y dado lo que Héctor nos ha estado ahora platicando, ¿hasta dónde nos corresponde la idea de la ciencia ficción de los autores extranjeros? Es decir, ¿qué tan cercana es a nuestra realidad? Es decir, podemos hablar de ciencia ficción, pero ¿desde dónde la hablaremos y cómo la abordaremos, no? Finalmente, ¿no? Es decir, ¿cuánto
nos influyen, por ejemplo, todos este bagaje de autores extraordinarios extranjeros para decirnos, así es la ciencia ficción, y toda esa serie de películas comerciales, algunas no, pero que nos han enseñado la manera en que se narra desde la ciencia ficción, y que entonces nos hacen o nos preestablecen ciertos criterios que tenemos que ver qué tanto nos corresponden finalmente culturalmente como para poder abordarlos, ¿no? Entonces, sí creo, igual que Brisa, que dice, sí, definitivamente la ciencia ficción está ahí, la ciencia ficción mexicana no la podemos borrar. Y me encontré este libro muy interesante, se llama Expedición a la Ciencia Ficción Mexicana, y sabes, me llama la atención porque Susi hace un momento decía, por ejemplo, que los cuentos que a ella le gustaron son cuentos que tienen que ver con recursos de escritores, y es un poco también como los argumentos que está dando Héctor. Y este autor lo que menciona dice que la ciencia ficción en México no solo es un género literario, sino es, dice él, una hermandad secreta para iniciados, ¿saben? O sea, se ha convertido más bien como en un círculo que no ha permeado finalmente y que tiene que ver más bien con personas que están dentro de ese círculo secreto, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos asomado un poco y estamos un poco también como a la expectativa, como tratando de entender qué está sucediendo, y bueno, más que nada sobre esto va la plática de esta noche. Bueno, también ya habíamos platicado en semanas anteriores que hay quienes dicen que la primera autora de ciencia ficción realmente fue Mary Shelley, ¿no? Principios del siglo XIX, 1818, y tiene que ver, como decíamos, con un momento de reflexión acerca de la ciencia, del ser humano y todo este crecimiento. Sin embargo, por ejemplo, quienes estuvieron en el verano leyendo conmigo los cuentos, ¿se acuerdan? Estuvimos leyendo un autor que se refiere en México como el primer autor de ciencia ficción mexicana, y es autor, bueno, yucateco, pero o residente en Yucatán, que seguramente tendrá ascendencia española, ¿no? Y el nombre de la obra es esta, La de Sisigias y Cuadraturas Lunares. ¿Se acuerdan? Susi, Ale, no me acuerdo si tú tomaste esos cuentos, pero Brisa, tú sí. ¿Leyeron ese cuento? ¿Les gustaría compartir con los demás de qué va esta historia? Yo sí lo empecé a leer, pero no, tampoco pude con él. Definitivo. Oh, definitivamente creo que estoy bloqueada. ¿Susi, tú? ¿Cuál cuento? ¿Cómo? ¿Cuál cuento? El de las sisigias y cuadraturas lunares, ¿te acuerdas? Ese sí estaba bien complicado. Sí lo leí, pero yo creo que ese sí es como era del siglo pasado y todo, a mí se me hizo muy revoltoso imaginarme ese mundo. Sí, sí, porque además tenías que situarte en el siglo XVI y ver la visión, en todo caso, de un hombre que va a la luna y llega a la luna y tiene ese alunizaje y esas experiencias que, dado el momento en que se escribió este cuento, le costó al hombre que fuera al Santo Oficio, ¿no? Porque eran tiempos en que no se podía finalmente hablar de otros planetas y otros mundos alternativas posibles. Pero bueno, lo que quiero finalmente mostrar con esto es que la ciencia ficción en México tiene una larga tradición, ¿no? Una larga tradición que viene desde el tiempo que comenzamos a definir esto que ahora amamos
también como México. Entonces, miren, me encontré infinidad de información y autores que, como dice Brisa, sería como conveniente darnos la oportunidad de explorar en algún punto de nuestra vida lectora, ¿no? Porque estamos hablando que sí, en efecto, Mary Shelley estaba escribiendo en Europa y el Prometeo, ¿verdad? El moderno Prometeo, el libro de Frankenstein, pero ya en México, el Ateneo Mexicano ya estaba también hablando sobre el daguerrotipo, que finalmente fue como un súper avance para la comunicación y las imprentas, ¿verdad? Sobre los globos aerostáticos, que era también como esa conquista de los cielos, ¿no? Y seguimos hablando, viene aquí Un viaje celeste, 1870, la primera novela de ciencia ficción que tiene que ver y es mucho de lo que hacemos ahora como relatos costumbristas, pero en adelante. Ahora, tenemos grandes figuras de la literatura nacional, por ejemplo, Amado Nervo, por ejemplo, Julio Torri, Martín Luis Guzmán, y si yo les pregunto acerca de estos autores, a lo mejor ustedes no sé, los relacionen con la literatura de la Revolución Mexicana, con el romanticismo. Podemos también hablar Juan José Arriola, Carlos Fuentes, ¿me entienden? Hay grandes plumas, grandes autores que han estado cerca del género y que se han dado la oportunidad también de narrar historias que están dentro de esta corriente, ¿no? Y que han hecho grandes también aportaciones a la evolución finalmente de la literatura, pero que no han sido como considerados como escritores solamente de este género, porque eso le sucedió en Estados Unidos en su momento y es como un lastre que ha cargado la ciencia ficción y que el México apenas en este siglo ha comenzado, a finales del siglo XX y principios de este siglo, ha comenzado a deslavarse y que tiene que ver con no tomar en serio a la ciencia ficción, es decir, no considerarla literatura, sino más bien como dice Graciela, ¿no? Como que parezcan más bien como ideas fumadas, como fuera de lugar, como, ¿me entiendes? Y no más bien un trabajo de lenguaje. Entonces, sí ha habido como esta lucha permanente, pero también somos herederos como lectores, somos herederos como mexicanos y también quienes pretendemos escribir de toda esta tradición que está ahí y que está presente, ¿no? Finalmente, ¿se acuerdan? También nos lo platicó Schaffler, que es a partir de los 80 cuando comienza a haber un boom con Nacit apoya y saca revistas, permite que en su revista se comiencen a publicar ciertos cuentos, o sea, hay apertura para los autores y comienza a generarse un premio que genera también nuevos nombres, ¿no? Entonces, los autores comienzan a reunirse por su cuenta y se fusionan con esto que es la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción, que también ya nos platicó Schaffler, pues no se ha mantenido porque pues hay mucho alrededor, ¿no? En relación a la industria cultural mexicana, o sea, es complicado vivir de la literatura y finalmente con un género que no ha logrado convertirse en ¿cómo podríamos llamarlo? Como en un objeto de consumo cultural, ¿no? Entonces, sí creo que para los cienciaficcioneros, como ellos se autodominan, pues sí ha sido como un evolucionar lento, pero creo definitivamente que sí se han logrado, pues,
cierta consolidación, ¿no? Creo que si tomáramos en cuenta todos estos autores y todo lo que han hecho, podríamos, como ya se está haciendo en este siglo, hacer una revisión más sensata, más en serio de todo lo que se ha escrito y toda nuestra forma de abordar y ver lo que tiene que ver con la ciencia ficción, ¿no? Bueno, este es como un repaso rápido por si quieren tomar nota de autores que a lo mejor de primera instancia no relacionamos con la ciencia ficción, pero que han estado presentes en este subgénero, ¿no? Desde Amado Onero, el doctorat, les decía, Martínez Guzmán, en fin, hasta José Emilio Pacheco, inclusive, que también leímos, Carlos Fuentes, Arreola, y hasta llegar a autores ya más contemporáneos como Ignacio Padilla, ¿no? Ya vieron estas preciosas ilustraciones de este autor que se llama Raclufi, ¿no les parecen bellísimas? Aquí les puse otra, miren. Este se llama Teotihuacán. Este se llama El Rey Maya. Y bueno, pero eso se los puse porque lo que quiero finalmente que lleguemos a entender es que la ciencia ficción ha estado presente dentro de la cultura mexicana, pero nuestra ciencia ficción sí ha tenido como otros elementos que a lo mejor no identificaríamos como, como con la ciencia ficción norteamericana, ¿no? Entonces, ¿alguien se acuerda de estas películas? ¿Alguna de ustedes vio una de estas películas en mi Canal 2 alguna vez, por ejemplo? Graciela, veo que te estás riendo. ¿Cuál de estas te gustaba más? No, a mí nunca me gustaron, pero los hermanos alguna vez sí las vieron. Y la verdad, a mí me molestan bastante. Grotescas, mal llevadas, no, ni de niña me gustaban, ¿eh? Pero sí, claro que conocidísimas. Digo, vamos, sí se veían, ¿no? Resortes bueno, todos los artistas, vamos. La momia azteca contra el robot humano, o sea. Imagínate, ¿no? Qué cosa. No. Tanto contra la invasión de los marcianos, ¿estás de acuerdo? Sí, no, grotescas, qué cosa. No, antes tenía menos sentido del humor. Si ahora no tengo mucho, antes era menos. Bueno, lo que quería que vieran es, ¿reconocen ese tono a través del cine y lo pueden identificar en nuestra ciencia ficción? Graciela, ¿qué tanto se parece esa postura de ver este cine con la postura de leer entonces estas historias de ciencia ficción? Estos autores que son nuestros. Bueno, es mucho mejor leerlos que verlos. Que ver esas producciones, muy bien. Aquí les voy. Nada más como para entretenernos tantito. ¡Extra! ¡Misteriosa desaparición en un campo deportivo! Ay. ¡La extra! ¡La extra! ¡Desaparición de millares de personas! ¿Qué extraño fenómeno provoca el desconcierto, el pánico y la histeria colectiva? Con el fin de no alarmar a la opinión pública, hasta ahora se mantuvieron en secreto los numerosos secuestros que han venido ocurriendo entre los habitantes de la ciudad. ¿Qué extraña aventura están viviendo? Este es el relato más increíble. De ahora en adelante hablaremos en español, que es el idioma usado en el país a donde nos han destinado y que los terrícolas llaman México. De otros planetas invaden la Tierra. Estamos frente a la invasión de los marcianos. Solo el superhombre puede contener esta invasión. Solo puede evitar que desaparezca todo rastro de vida en el planeta. Santo, el enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos. Pero ¿cómo apoderarse de ellas? ¿Cómo poder llegar a su nave espacial cuya presencia en la Tierra ninguno de los aparatos puede detectar?
El terror está apoderándose ya de los terrícolas. Sin embargo, uno de ellos, que viste extrañamente y que se cubre el rostro con una máscara de plata, estuvo a punto de entorpecer nuestros planes. Ustedes dos tendrán que acompañarme a nuestra nave espacial. Bastará con que me tomen de la mano. Cachetada, vieja y todo. Acción y violencia frente a fuerzas desconocidas. Fantástica aventura hasta hace poco irrealizable. Nada podemos hacer. El Señor es el único que puede salvarnos. Oremos. Entréguese enmascarado. No tiene salvación. Lucharé hasta morir. Santo, el enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos. Una película diferente en su técnica, nueva por su emoción sin límites, arrolladora por su acción constante. Todos los recursos son válidos para vencer a Santo, el enmascarado de plata, estupendamente secundada por Wolf Rubinsky, Benny Galán, Han Lee y el Nazi. 4 nuevas y lindas estrellas especialmente seleccionadas para esta producción. Maura Monti, Eva Norvin, Belinda Corel y Gilda Miró, sin faltar Eduardo Bonada y Antonio Montoro, Manuel Sosaya, Aarón Hernán, Consuelo Frank y Alicia Montoya. Usted, que es afecto a las películas fantásticas y espectaculares, le recomendamos esta como la más increíble aventura jamás filmada. Venga y lo comprobará. Santo, el enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos. Una producción de Alfonso Rosas Priego para Producciones Cinematográficas Sociedad Anónima, dirigida por B. Cretena. Entonces, ¿cómo ven? Qué cosa, qué divertido. O sea, es que todos tenemos un superhéroe y o sea, ¿qué diferente puede ser? Digo, a lo mejor es como comparativo, pero en Estados Unidos, pues Superman, ¿no? Y acá era el santo. Ay, sí, o sea. Bueno, finalmente estamos colonizados culturalmente, ¿no? Y podemos creer que Superman a lo mejor no es tan ridículo como nos pareciera, o charro, nos pareciera el santo, pero que finalmente tienen de cercanos y qué es lo que también está alejado uno de otro, ¿no? Pero notan el tono para narrar esas historias, nuestro abordaje cultural. Sí. Sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, pero hay otros momentos. Fíjense muy bien, ¿sabían que, por ejemplo, este 2020, que parece ya lejano, pero no lo es tanto, se estrenó una película que se llama Aztec, the Movie. Pronto en esta sala. Ok. ¡Venga! ¡Misteriosa desaparición en un campo deportivo! Ay, porque no sé cómo hacer más grande esto, que era lo que quería, pero bueno. Los dioses han sacrificado el ser más puro de cada ciclo para provocar la destrucción y así dar nacimiento a una nueva era.
siguiente raza, que no son eternos. Ese es el cine del 2020 y es la ciencia ficción que está produciendo México en la actualidad. Sí, bueno, podemos ver un salto que a lo mejor hasta nos parece cuántico, ¿no? En, en la forma de contar las historias, pero es también un poco, pues, como hemos evolucionado inclusive dentro de otras artes, ¿no? Y nuestra manera de contar historias actualmente en la ciencia ficción. Bueno, después de ver estos trailers, por ejemplo, de cine, ¿qué inquietudes o qué ideas se les despierta con respecto de los textos que estamos leyendo? ¿O que ya terminaron de leer? Que por lo menos están mejor que las películas. Ah, ¿verdad? Sí. Ya pasaron a otra categoría. Bueno, quiero decirles que ese cine mexicano actualmente está siendo, creo que desde finales del siglo XX, estaba siendo estudiado por las universidades europeas, ¿saben? Les llamaba muchísimo la atención, sobre todo esto que, como mencionaba Berisa, que estos elementos que parecen inverosímiles y que sin embargo pudieran haber impactado a una sociedad, ¿no? Y además estos efectos, ¿no? De que, no sé, la nave, por ejemplo, casi se le ve ahí el cable con el que está sostenido en el efecto de la película. Bueno, pues todas estas maneras de narrar son tan característicos de nuestras producciones que son lo que la define y son lo que precisamente ahora está siendo estudiado y que tiene que ver definitivamente con nuestra manera de ser, de pensar y de estar en el mundo. Pero bueno, sigamos adelante. Miren, ¿qué les parecieron estas ilustraciones que les puse aquí? Estas ilustraciones les decía que son de Rakrufi, que el nombre de este autor es Raúl Cruz, y es un autor que tiene ya más de 2 décadas y es reconocido como el representante de la ciencia ficción aplicada a la gráfica y a la plástica mexicana. ¿Qué les parece, les parecen estas imágenes? ¿Qué les dicen además acerca de nuestra literatura, inclusive de nuestro arte? ¿Qué elementos coincidentes se encuentran en estas imágenes y los cuentos que hemos leído? Pues como que se ve como si fuera como una cultura que fuerte, rica en tradiciones. Me acuerdo mucho del cuento en donde los aztecas, bueno, la raza, nosotros como quien dice, los indígenas somos la raza, la principal, y los españoles son como como la raza fea. Los conquistados, ajá. Ajá. Bueno, no solo los españoles, es toda Europa, porque acuérdate que dicen los tlaxcaltecas. Los blancos. Ajá, Los blanquitos. Inglaterra, exacto. Y el valor era precisamente la piel oscura, ¿no? Entonces, Sí. bueno, estos recursos de los cuales ya hemos hablado, que se le denomina como ucronías, que tiene que ver con
esta forma alternativa, o sea, ¿qué hubiera pasado en todo caso si la historia hubiera sido diferente? ¿Qué hubiera pasado si los aztecas fueran los que hubieran atravesado el mar y conquistado a la península ibérica y Europa, ¿no? De eso va. Pero fíjense ustedes finalmente cómo con la película que acabamos de ver, que se estrenó en el 2020, cómo finalmente tenemos esta necesidad de recurrir a nuestros viejos mitos y de recurrir también a nuestra cultura prehispánica para narrar y encontrar estos elementos que tienen que ver con la identidad, ¿no? Para demarcar de alguna forma lo que es la ciencia ficción mexicana. Entonces, ustedes ya hace un momento hablaron de ciertas características que encontraron en los textos, pero yo estuve reuniendo un montón de citas, de información y las puse aquí, que tienen que ver con esto que es el ser de la ciencia ficción en nuestro país. Bueno, podríamos, bueno, si me quieren ayudar leyendo uno a uno, para ya no hablar yo tanto, estas ideas que reuní aquí para ustedes. A ver, sí. Uh-huh. Identidad de la ciencia ficción en México. Uh-huh. En años recientes, la ciencia ficción, el terror y la fantasía han comenzado a ser aceptadas como parte de la escena literaria. Vamos a tomar en cuenta cuánto nos ha costado finalmente como sociedad, como cultura, el validar la ciencia ficción como parte del arte, ¿no? Originalmente, bueno, era parte, sí, de las instituciones populares de cultura, ¿no? Pero ahora estamos ya incorporándola también, entendiéndola y estudiándola. Adelante. ¿Yo sigo igual? ¿Sí? O el quien quiera. No, sí. Los autores de literatura de ciencia ficción buscan alejarse de etiquetas, incursionando en las fronteras entre los géneros. Esto es importante. Como la ciencia ficción en México comienza a cobrar fuerza a finales del siglo XX, entonces es otro momento inclusive de la literatura en sí, y por tanto se permite también estos juegos, este hibridismo, y la ciencia ficción ya es como ya no tiene esos bordes tan definidos, y entonces puede jugar entre un género y otro, parecer una cosa, o sea, darse como más permisos que, por ejemplo, en los tiempos en que la ciencia ficción americana se gestó, ¿no? Eso puede parecer que es muy bueno, pero es también un arma de doble filo, ¿no? Porque en todo caso, a los lectores no muy avesados también, o neófitos, o que nos estamos acercando al género, también puede como confundirnos, ¿no? Porque es un poco como, ¿se acuerdan? Cuando leíamos el año pasado a Cristina Rivera Garza y que decíamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto es archivo, esto es es una biografía, esto es ficcionado, frente a qué estamos, ¿no? Entonces, esto que forma parte del momento actual del arte, pues bueno, se ha incorporado también a esta forma de expresión. Seguimos. No se insertan en las demandas del mercado, sino aspiran a las búsquedas personales más profundas. Esto es importante porque como no hay un mercado establecido, el mercado lo que busca generalmente son fórmulas, es decir, busca vender. Y para vender, bueno, entonces tenemos que pensar en lo que la gente quiere leer o lo que la gente necesita y lo que la gente está pidiendo. Y en ese sentido, entonces, muchas veces, por ejemplo, podría parecer que las historias se repiten o hay como una manera previa y establecida de hacer
hacer lo que se esté haciendo, y en este caso estamos hablando de la ciencia ficción, ¿verdad? Pero en México, al no tener ese mercado preestablecido, pues hay como más libertad, y entonces la ciencia ficción no se convierte en un asunto de venta, sino más bien como en un asunto de búsquedas. Y entonces las búsquedas serán individuales y serán personales y serán artísticas, ¿no? Entonces, no hay como una regla muy estricta para poder medirla y para poder entenderla. ¿Qué más? La tecnología y el futuro dejan de ser milagrosos para abrir camino a la introspección. ¿Qué más? Hacia la introspección, a los rumbos insondables del porvenir, ocasionalmente a la desesperación y a la falta de fe en la especie. Sí, esta es como la postura que adopta finalmente la ciencia ficción en México. Es decir, sí, la tecnología está presente, definitivamente, el futuro también está ahí, pero no es el maravillarnos con la ciencia y con la tecnología y con el futuro, sino más bien es cuestionarnos y poder reflexionar. Inclusive ustedes como lectores de ciencia ficción en México tienen esta visión. Todos mencionaron esta necesidad de reflexionar y de mirar hacia el futuro. ¿Qué más? La ciencia ficción como fondo para presentar historias de reacción humana ante la tecnología y lo inexplicable. Sí, más que hablar sobre la tecnología, la ciencia ficción en México lo que busca cuando presenta sus historias es indagar sobre cómo lo vivimos finalmente los seres humanos. Sobre eso es lo que va estas narrativas, sobre eso va lo que cuenta. ¿Qué más? Crítica social y el futuro apocalíptico de México. Eso es un renglón que está sumamente presente. Si se fijan, la mayoría de los cuentos, a lo mejor con ironía, a lo mejor un poco lamiéndose la herida, a lo mejor un poco patrioteros, mirando hacia el futuro como con una capacidad de ucronía, o sea, de pensar nosotros vamos a ser los vencedores y no los vencidos, pero lo que está siempre finalmente presente es como esta crítica social, ¿no? Que a veces es muy ácida porque nos presenta tal cual somos y como buenos mexicanos se burla de quién somos, ¿no? Y cómo somos, ¿no? Ese es un poco como tenemos que, y que no está presente, por ejemplo, en la ciencia ficción escrita en otras partes del mundo. ¿Qué más? Tiende a ser oscura, pesimista y sobrecogedora más que deslumbrante. El futuro es asumido por el mexicano como una extensión más de su terrible presente. Por supuesto, digo, veamos la realidad del mexicano, ahora sí que ¿qué le tiras, no? Cuando sueñas mexicano, no somos un país de ensueño, somos un país de pesadillas y por tanto, precisamente, se tiene que reflejar en las historias que cuenta. Lo mencionaron ustedes, pues la mayoría también son historias que yo creo que la mayoría, al menos de los que están ahí seleccionados, son historias distópicas, ¿no? Que nos conforta un poco cómo lo narra el autor. Es decir, lo narra con ironía, pero si lo ves con ojos de verdad o de realidad es como para ponerte a llorar, ¿no? ¿Qué más? La imaginación de un futuro ideal se convierte en tema central desde donde se aborda el nacionalismo, la religión, la visión del indígena y las culturas precolombinas o la Revolución Mexicana y sus resultados. ¿Se dan cuenta? Estos elementos están presentes en nuestras historias. O sea, por supuesto que se habla de lo que es en México y está presente, por supuesto, también pues la religión que finalmente es la católica, la que rifa aquí en nuestro país y esa visión del indígena. O sea, me llamó a mí muchísimo la atención que, por ejemplo, desde
la plástica, cuando se aborda la ciencia ficción, pues también está presente esta visión indígena. Les puse el corto, el tráiler de la película que acabamos de estrenar ahora en el 2020, y es nuevamente también el retomar toda esta tradición antigua de nuestras culturas originarias, ¿no? ¿Qué más? Sí. La preocupación esencial de la ciencia ficción es el camino y sus consecuencias en nivel humano. El cambio y sus consecuencias a nivel humano, ¿no? Que, bueno, ya lo habíamos mencionado más hace ratito, ¿no? Que tiene más que ver con, sí, bueno, importa el asunto de la tecnología, importa el asunto futuro, pero sobre todo tiene más que ver sobre el abordaje, es decir, sobre cómo lo vivimos los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué más? Los abordajes más comunes de los autores mexicanos de ciencia ficción son apocalípticos y post-apocalípticos, fantasías heroicas, space operas, ucronías, evolución tecnológica, contactos extraterrestres y cyberpunk. Sí, estas son como las maneras de narrar o de contar más frecuentes en la ciencia ficción mexicana. Bueno, a ver, voy a dejar aquí de compartir y ahora quiero escucharles a ustedes. ¿Cuáles de estos elementos ya habían identificado? ¿Cuáles de estos elementos les sorprenden o les dejan como más claro las lecturas que estamos haciendo? Yo Elisa. creo que diste así en el clavo. Lo que más identifico en todos los cuentos es la sociedad mexicana, ¿sí? O sea, no es como dices tú, la tecnología, no es el futuro, no. O sea, en todos está presente el mexicano como sociedad, ¿sí? Y eso, como una sociedad fatalista, como, no sé, y eso es lo que no me gusta, eso es lo que creo que es el punto de que no me acaba de convencer. O sea, no sueñan, no se imaginan cosas más allá, no, o sea, somos mexicanos. El único de ese cuento en el que, ay, bueno, si hubiéramos nosotros conquistado el mundo, digo, bueno, pues tiene ahí ciertas trazas de algo positivo, pero todos son la sociedad mexicana, pobre, y eso es lo que no me gusta. Creo que eso es lo que no, Ignorante. ignorante. O sea, Sí. dices, ¿cómo te puede impresionar esa película del Santo hace tanto tiempo? O sea, no nos vamos lejos. Si uno ve televisión abierta cualquier día de estos, a cualquier hora que pongas, lo miras y dices, ¿cómo puede ser posible que que haya gente, personas que se enganchen a esas cosas, a un programa de esos, de los de la mañana con los que desayunan? Dices, ¿qué onda con esto? O sea, eso es con lo que yo no puedo. Digo, ¿por qué nos tratan o intentan que tengamos una visión tan corta? ¿Sí? O que nos quieran imponer eso. Y en los cuentos, en donde tú puedes poner todo lo demás, ¿no? O sea, crecer, imaginar, ser, volvemos a lo mismo. O sea, así es el mexicano y simpatiquito. Ay, no, eso no. Esa simpatía Creo que que es, duele. ay, sí, horror. Pues más que una cuestión de lo del nivel cultural, pues es no nada más de México, también en Estados Unidos, y también están los problemas burdos, o sea, burdos de que nada más es risa tonta, y en todos los países, las novelas no son exclusivas de México, son, por ejemplo, de Colombia, y estas son populares en Rusia y todos lados. O sea, no creo que sea nada más eso. Pero, pues sí, a veces se retrata mucho al mexicano, sobre todo, por ejemplo, en la época de las que pusieron así las películas que les decían ¿cómo? De cabareteras, ¿no? Es así como que ese México muy Las chusco. ficheras. Las ficheras, sí, las ficheras. Que bueno, eso agradezco que no estaba representado en este libro, porque no fue el momento cultural el que se representó. Entonces yo no vi ese tipo de México ahí, o sea, simplemente como que es la visión en general de la gente que ha tenido, y no, o sea, yo creo que pues
el mundo es así, o sea, el mundo, independientemente si es en México o no, la mayoría es simplemente la forma de verlo. O sea, el mundo en todos lados es igual. O sea, es como, por ejemplo, hay gente que idealiza mucho Europa. Y entonces yo me acuerdo, o sea, sí tiene sus ventajas, no voy a decir que no, pero dicen, no, es que aquí está así y así. En todos lados hay pobreza, hay desigualdad, hay hambre, hay todo. Nada más que México lo tiene, las desigualdades se ve, y entonces en México, en lugar de esconderlo y decir aquí no pasa nada, es jajaja, así somos. Yo creo que es la forma de que se ve diferente. Definitivamente. Y bueno, también hay algo que está grabado en nuestro ADN, ¿no? Y es esta postura que tenemos los mexicanos de rechazo hacia lo mexicano. Eso también es algo que nos define y que es cultural, ¿no? Eso que le llamamos malinchismo, ¿no? Y que así somos, o sea, nos complica, ¿saben? Les voy a poner un ejemplo, extrapolando esto. A mí San Luis Potosí, por ejemplo, me parece una ciudad increíble y me gusta mucho. Tan me gusta que he decidido vivir aquí. Ha sido una decisión personal. Hace rato podría haberme regresado y sin embargo sigo aquí. Me gusta esta ciudad. Y yo no conozco, no lo recuerdo, alguien, un potosino que me haya hablado bien de San Luis Potosí. Siempre dice, y le encuentro un pero, un pero, un pero, un pero, un pero, un pero, un pero. Y yo siempre me llamó muchísimo la atención porque finalmente, por ejemplo, nuestra referencia más fuerte para los tamaulipecos son los regios, la gente de Nuevo León. Y tú hablas con un regio, o sea, ellos siempre son los buenos, los mejores, y es un amor a su ciudad, a su ser, no sé, hasta su equipo de fútbol. Ellos siempre traen la camiseta puesta, que ni toquen partidos. Es una forma de vivir la ciudad, ¿no? Y la forma de ser regio. Y a mí me llamaba y me sigue llamando mucho la atención el cómo vive el potosino y asume su potosinidad, ¿no? Finalmente. Bueno, esto les... A ver, ¿qué pasó? Bueno, es que los regios es un tipo de población en especial. O sea, los regios no solamente aman ser de Monterrey, sino que odian el resto de México. Entonces, no todos, pero es como un tipo especial de gente. Entonces, no sé si será un buen punto de comparación, pero bueno. No, a lo que me refiero es a eso. Yo creo que en México nos parecemos más, pienso yo, tú lo acabas de decir, o sea, como que los regios se guisan un poco afuera del sartén, ¿no? Desde el sartén mexicano. Y lo que quiero decir es que los mexicanos tenemos este sentimiento de minusvalía, ¿no? Y ese sentimiento de, pues, de no aceptación y de rechazo, de que podríamos ser mejores y no reconocer lo bueno que finalmente tenemos, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, digo, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente lo que estoy diciendo es estos elementos como que están presentes y que nos definen y que definen nuestra mirada y nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, tan es así que no hemos logrado que una literatura que definitivamente es potente y que ha estado presente durante todos estos siglos, no la hemos logrado potenciar y seguimos rechazándola y sigue siendo complicada para nosotros asumirla, ¿no? Y la seguimos comparando, la seguimos midiendo con otras referencias que finalmente pues no son ajenas, ¿no? Esa es la cuestión y en todo caso, pues nada, que las cosas se tienen que entender en sí mismas y en su propia tradición. Entonces, para entender todavía mejor la literatura de ciencia ficción mexicana, tendríamos que hacer inclusive una revisión de todos estos otros autores que han aportado hasta la visión
de hoy, un poco como dice Brisa, bueno, a lo mejor deberíamos de haber hecho esta revisión de lo que se estaba escribiendo en México o partir de lo nacional y comenzar a entender otras formas de expresar y de narrar desde la ciencia ficción en el mundo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo considero al respecto. Héctor, a ver, tú que has estado cerca de autores en Latinoamérica, que tú mismo estás escribiendo ciencia ficción, ¿cuál es tu visión, por ejemplo, al respecto? Pues mira, yo le pregunté una vez a algún maestro, a Guillermo Murray, no sé si lo conozcan. Le pregunté, oye maestro, ¿por qué en Perú se revalora mucho bueno, se está haciendo lo que es el terror andino, que tiene mucho éxito en toda Latinoamérica? Y por ejemplo, está esta Mariana Enríquez en Argentina, que pues, ha revolucionado el terror. Por allí en Ecuador está Mónica Ojeda y está Fernanda Ampuero, que también son pues, muy jóvenes y que pues se está haciendo algo, ¿no? Cuando se dice, bueno, Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, de Bolivia, Liliana Colanzi. Y en México le pregunté, oiga, maestro, ¿por qué no se retoman estas tradiciones de la Llorona, no sé, y se revaloran, se reescriben? Y dice, pues es que en México somos un país tercermundista. Y aparte, sí, y yo lo veo así, mucha envidia. Por ejemplo, yo como potosino, que estoy muy apegado a la cultura y que está en algunos círculos de lectura, pues veo que, o sea, la gente del Colegio de San Luis no se habla con la gente que trabaja en el Centro de las Artes. La gente que trabaja en el Centro de las Artes no se juntan con pues los promotores del municipio. Los del municipio no se juntan, bueno, no hay una simbiosis con la gente que trabaja en el, pues sí, en el Centro de Cultura de San Luis. Y entonces como que hay mucha desventaja, como que todo el mundo está muy disparejo. Y eso, bueno, él lo comentaba el autor que invitaron la vez pasada, pues que ya cuando estaba así muy compenetrado pues el rollo, ¿no? De la ciencia ficción, pues de pronto se desarma todo y pues ahora sí que se pierde todo. Y en vez de volver a, no sé, tener así como una sinergia, pues así como que todo se perdió y ya no se hizo nada, ¿no? Tanto así, pues que a lo mejor nuestro autor más reconocido es Porcayo, y su libro tiene más de 30 años. Entonces, imagínense. O sea, después de ese libro, ¿qué otro libro ha salido? Pues obviamente, pues, afortunadamente, pues con la pandemia, pues ha habido algunas revistas electrónicas donde pues uno manda su cuento y pues a lo mejor si uno gana el concurso, pues se publica, ¿no? Y eso es también muy importante porque el concurso más importante a nivel nacional creo que es el de Puebla, el de ciencia ficción de Puebla, pero también así como que, pues, no sé, de 300 que mandan o de 800, pues nada más uno gana y 5 son los que se mencionan, ¿no? Mención honorífica. Entonces yo creo que sí debe de haber un poquito más de espacios por parte del gobierno. Bueno, el concurso pues de aquí de San Luis pues, está el Amparo Dávila el 20 de noviembre, pero no hay así como que una formación de escuela, sino que como que cada quien uno se forma, pues como Dios le da a entender, ¿no?
Y es muy abierto. Finalmente el 20 de noviembre es de literatura, pero lo mismo puede ganar, como dices, un cuento de terror, que una de ciencia ficción, que uno costumbrista, que una novela negra, que, o sea, no hay un renglón o una varita que diga, por aquí vamos a caminar, ¿no? O sea, Sí, entonces, por un sí, lado está bien, pero por otro lado está demasiado abierto. Ujú. sí, sería mi comentario. Pues bueno, sigamos adelante, pues miren, vamos a continuar entonces. Ya estoy casi por cerrar esto. Lo que les quería comentar era que a finales del siglo XX comienzan esas revisiones, porque estábamos hablando que en los años 60 hubo como este momento de prenderse, y autores empiezan a gestionar revistas, y todo esto hace que en los años 80 hasta final del siglo generen todos estos, que ya hablamos de estos concursos, todas estas nuevas voces, ¿no? Y es momento de mirar hacia atrás y ver, en todo caso, en retrospectiva, qué es lo que habíamos estado construyendo. Hay otros autores, y aquí les dejo, por si también ustedes quieren continuar de cuenta propia, conociendo más de la ciencia ficción mexicana. Por ejemplo, está este libro, que es de Gabriel Trujillo Muñoz. Bueno, son dos libros. Uno se llama Los Confines, Crónica de la Ciencia Ficción Mexicana, y que es el guía de viaje por los territorios de la ciencia ficción, ¿verdad? Utopías y quimeras, que están publicados, si te fijan, casi con 20 años, ¿no? 17 años de diferencia, en el 99 y en el 16. En el 2001, este que les decía yo que estaba leyendo, el de Ramón López Castro, Expedición a la Ciencia Ficción Mexicana. Y me gustó mucho esta reflexión que hace el autor. Dice, la ciencia ficción mexicana no solo tiene y ha tenido notables representantes desde siglos atrás, y si algunos te hayan tenido que pagar, que es el costo de la ciencia ficción en estos lugares, con procesos en el Santo Oficio, o lo que finalmente pasa con la ciencia ficción en México, que han estado condenados al olvido todos estos autores, ¿no? Y algunos inclusive, pues, dado que la ciencia ficción tiene este elemento de crítica social, y pues México tiene muy poco abierto, vamos a decir, a alternativas políticas, ¿no? Entonces, muchos autores también tuvieron que vivir con la censura oficial, que finalmente se reduce a estar aislados y a mantenerse en el olvido. Hay otras también antologías, otras visiones, dice aquí, visiones periféricas, que tienen que ver con estos autores que están haciendo y que han hecho la ciencia ficción en México. Entonces, esos son como que autores claves a los que tenemos que acercarnos: Gabriel Trujillo Muñoz, Ramón López Castro, y este autor es Miguel Ángel Fernández, sí, el de Visiones Periféricas. Y bueno, el otro autor que se supone que es por el que nosotros abordamos, que es Federico Chávez. Ya no se los puse aquí. Bueno, comenzamos. La pregunta del principio era si nos podíamos echar unos taquitos en el espacio, y pues la verdad que desde los 80 Rodolfo Neri nos enseñó que sí, en efecto, los mexicanos podemos hacerlo, y no solo hacerlo, sino enseñarle al mundo lo bueno que es hacer esto, ¿no? Entonces, Miguel Ángel Fernández, que es otro autor y además investigador de la ciencia ficción en México, realiza un censo en 1997. Y él, en el 97, antes de que termine el siglo XX, identifica que hay 83 escritores activos de ciencia ficción, y que están regados básicamente, viene aquí, desde Baja California, los estados del norte, pasando por Chihuahua, Coahuila,
y bueno, pues hasta llegar al entonces Distrito Federal, ¿no? Miren, también tenemos representación de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Nuevo León. ¿Esto qué quiere decir finalmente? Finalmente es que no hay duda de que tenemos presentes autores que han abordado la ciencia ficción en México. Y también yo creo otro punto a considerar aquí es que tenemos que empezar a entender, y cuando se entiende se valora inclusive la forma en que escribimos los mexicanos la ciencia ficción. Yo espero que de alguna forma toda esta plática que hemos tenido esta noche les ayude a reconsiderar y como a tratar de mirar desde diferente perspectiva el trabajo que están haciendo estos, o que han hecho inclusive estos autores de la ciencia ficción mexicana. Susi, ibas a comentar algo. ¿No? Ah, es que abriste la cámara, pensé que sí. Ah, la foto, sí. Oigan, abran, ay, se nos fue Ale. No te veo, Ale, ya te fuiste. Abran las cámaras para tomar la foto. Pero Isa, ¿puedes o no puedes? Sí, creo que sí. A ver, vamos. A ver, ahí voy. Ah. Voy, mi amor. Espérenme tantito, no se me copió. Una más. Aquí. Bueno, después de esta charla, cuéntenme sus impresiones. Tenemos unos breves minutos para hacer el cierre, porque este es un cierre de todo un viaje amplísimo que comenzamos en el verano y que cerramos ahora. Entonces, quiero que me digan con qué se quedan de todo el viaje, los mejores pasajes y pues también con esta llegada o acercamiento a la ciencia ficción mexicana. ¿Quién comienza? Yo primero, porfa. Adelante. Bueno, creo que después de la charla concluyo una cosa. Escritores de mexicanos de ciencia ficción y ciencia ficción en México sí hay. Creo que lo que hacemos falta son lectores mexicanos de ciencia ficción, y eso hará que también los trabajos cada vez sean más diversos y diferentes. Entonces, no tanto faltan escritores, sino faltamos lectores. Y ¿sabes qué, Brisa? Yo me quedé mucho pensando, creo que tú y yo lo platicamos alguna vez en estas semanas, también tiene mucho que ver con la visión del antologador, ¿no? Tendríamos que revisar otra visión de otro antologador para también sopesar y ver, ¿no? Claro. Eso es, yo creo, lo que nos falta. Claro, claro. Pero ¿y del género, Brisa? ¿Tú ya habías leído ciencia ficción antes? Yo me acuerdo que tú me decías, sí, comienza por Bradbury, ¿te acuerdas? Sí, había leído poco, pero sí. Entonces, pero el género me encantó. Creo que te decía al iniciar el curso que sí lo prefería, sí tenía ganas, porque ya de realidad estábamos llenos y hacía falta algo un poquito diferente. Entonces, la verdad, creo que también la lectura se aprovecha o se vive según el momento en el que tomas el libro. Y para mí este periodo de ciencia ficción fue en un momento adecuado, ¿no? O sea, fue un bálsamo y estuvo padre. Entonces, creo que empecé con el pie derecho, sí había leído algo y creo que voy a seguir leyendo más. Bueno, pues ojalá entre tus expediciones también vayas por algunos autores mexicanos para que se reivindique el género. No, sí, y seguro que voy a encontrar un cuento mexicano fabuloso. Me voy a dar la tarea y se los voy a mandar, pero lo he de encontrar. Claro. Muy bien, ¿quién continúa? Pues
A mí, como siempre, más que los libros, a mí me encanta Celeste porque yo sé cómo empezó todo esto de buscar la ciencia ficción y me encantó todo lo que hemos descubierto y avanzado juntos. Creo que a mí Asimov fue mi sorpresa, o sea, Bradbury me gustó, pero Asimov con la novela esa me gustó porque eso sí como me sorprendió mucho. Para los que no la leyeron, yo sí se la recomiendo mucho, la de El fin de la eternidad, que a lo mejor se quedaban al principio, pero sí es como muy fácil de leer después del capítulo 3. Es todo un género que realmente yo creo que está subexplorado por mí y por muchas personas, y creo que no se le da a veces la suficiente validez. Piensas que te vas a encontrar con el santo contra los marcianos cuando y te vas a encontrar con cosas mejores. Y yo les recomiendo, y ya les he dicho mucho, el de Anfiles y Perforadores de Chapabela. Es muy buen libro, es de una mujer que escribe ciencia ficción y yo creo que sí tiene ese toque mexicano, tiene su toque de verosimilitud y tiene historias muy padres. Entonces, léanlo y si no les gusta, pues luego me dicen. Algo se aprenderá. ¿Quién sigue? A ver, yo. Graciela. Bueno, yo aunque solo estoy con ustedes desde este tema de ciencia ficción, me encantó. A mí no me gustaba, ni siquiera me había aproximado porque era un tipo de lectura que no me llamaba la atención. Las veces que les dije que ya habían leído Fahrenheit y no me acordaba de nada de ella porque de alguna manera la había yo borrado de mi vida. Bueno, a estas alturas, volverme a encontrar con ellas me encantó. Me sentí malinchista ahorita que lo dijiste, ¿verdad? Porque entre el santo y Bradbury, me quedo con Bradbury, de veras, ¿eh? No por nada. Y Asimov, bueno, me enamoré de Asimov. Ahora sí que, y por allí encontré a alguien que me dijo que era fan de Asimov desde siempre. Dije, bueno, pues no voy a hacer, pero de verdad me encantó. De aquí, El fin de la eternidad también me fascinó y muchos de sus cuentos también. Así es que muy agradecida por tus comentarios, Celeste, porque en verdad, y a Brisa que me invitó a esto, porque ha sido una experiencia que me devolvió la vida. Qué cosa más maravillosa. Muchas gracias. A ti, Graciela. Adri, vi que abriste la cámara hace ratito. Ya. Oye, bueno, yo la verdad, mi experiencia es que me da gusto el haberme dado la oportunidad de leer ciencia ficción, de haber dado ese espacio. La verdad no me agrada del todo, no me termina de encantar, pero creo que me ayudó a comprender un poco más el concepto y todo, y ver que sí es muy diferente, por ejemplo, la ciencia ficción que maneja, no sé, en Estados Unidos que la que se maneja aquí. Algunos cuentos se me hicieron interesantes, el de Fahrenheit me gustó, ese me gustó mucho. Los demás a lo mejor sí me costaron un poco más porque sí, como que cosas tan fantasiosas no, o de tantos tecnicismos no me agradan, pero sí me dio gusto de haberme dado a lo mejor esa oportunidad de ampliar mi horizonte. Y te agradezco mucho que, aunque sí me costó este curso, sí, gracias por haberlo hecho. No lo vuelvas a hacer pronto. Pero que no se repita, ¿qué dices? Que no se repita pronto. No, pero mira, tú eres una estupenda lectora, Adriana, y yo creo definitivamente que abrirte a otras perspectivas, aunque no te quedes con la ciencia ficción, te hará una mejor lectora de otros géneros, ¿no? El haber atravesado por esto. Entonces, la verdad, también yo te felicito. Sé que tuviste muchas resistencias, pero lo que más me gustó fue cómo las fuiste venciendo. Eso es lo padre. Al grado que ya ves, eres de las que más te quejabas y, por ejemplo, acabaste antes que a Azucena le encantara el género. Oíste, Azucena, así que aplícate ya esta semana. Ya lo acabé, ya lo acabé. Pero yo no. Ya le falta. Héctor, estamos muy contentas de que estés con nosotros, Héctor, porque por alguna razón, siempre que tenemos compañeros, no se conectan o no platican mucho. Entonces, también esto es importante para nosotros tener otra perspectiva. La perspectiva de género, por supuesto que también
amplía pues las capas de lectura. Pero bueno, tú acabas de llegar prácticamente y te tocó un mes muy loco, la verdad, pero cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Pues muchas gracias por la invitación y pues pues muy agradecido no puedo decir que sorprendido, pero sí una sorpresa bastante agradable saber que este grupo es de aquí de San Luis Potosí y y obviamente que está compuesto por la mayoría de mujeres, ¿no? Eso también en la apertura del género es bastante agradable, ¿no? Y que me acepten a mí, pues así que... Pues deberías de participar más, de verdad, no sé qué tenemos, que no se quedan mucho los hombres a nuestro lado, así, a nuestro lado lector. Sí, y pues, bueno, por ejemplo, si les gusta la ciencia ficción, pues ahí está en lo que es en género distópico, pues está 1984, Un Mundo Feliz, Solaris también, que es otra novela bastante importante. Pero referente a lo que son este libro de Tenochtitlán, pues una sorpresa bastante agradable. Yo no lo conocía y pues me llevó un grato sentido o sentimiento de que la ciencia ficción mexicana pues va avanzando, aunque sea poco a poquito, ¿no? Yo espero a lo mejor que en un futuro haya algún renacimiento literario. Ajá. Y se pueda, pues ahora sí que revolucionar, ¿no? Ojalá que hubiera algún escritor mexicano que fuera en punta de lanza y a partir de ahí, pues mucha gente que nos dedicamos a esto de la escritura, podemos imitarlo, ¿no? Ese era mi comentario. Que así sea, Héctor. Te agradecemos también que estén con nosotros y quiero decirles, a ver, el día 15 vamos a comenzar con el nuevo ciclo, pero ya que me casi dio de alta, supongo yo ya, mi doctora o mis doctoras, a partir de mañana voy a empezar a postear. Ya puedo comenzar a postearles cosas y ya para reactivar y para hacer el cierre de este libro. Voy a hacerlo a partir de mañana. ¿Puedes por tu carinita? Y Sí, ya. ¿Sí, ya? Y el lunes, el fin de semana comenzamos con las nuevas historias. No se anden de bajar el grupo. Saben que voy a hacer el grupo 2022 y allá ya nos mudaremos para iniciar con las nuevas lecturas y ya tengo todo en PDF. También se los había pasado por si ustedes deciden comprar los ejemplares, ¿de acuerdo? Por lo demás, ha sido un año, bueno, muy intenso, muy activo, de muchas lecturas y espero que este 2022, pues bueno, sigamos creciendo. Creo que lo que vamos a leer a petición de ustedes un poco, es un poco como conectar nuevamente con lo emotivo y con las grandes autores. Vamos a empezar con Hemingway y vamos a empezar con las memorias de Hemingway, que el libro se llama París era una fiesta. Creo que les va a gustar mucho. Y bueno, ya platicaremos más adelante. Mientras tanto, no sean flojos, hagan algún comentario, vayamos nuevamente reactivando nuestro chat porque finalmente es lo que nos ayuda así a manera de espejos a ir ampliando la realidad de nuestras lecturas, ¿no? Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Si San COVID nos lo permite, pues nos encontramos aquí el próximo lunes para arrancar el próximo ciclo, ¿vale? Ok. Muchas gracias, Celeste. Buenas noches. Gracias.